Aquí estamos en este miércoles 23 de junio, ya se nos va junio, wow. Déjenme ver que por aquí, a ver, Jorge, ya estás, déjame enviarte un request. Aquí estamos. Ya vamos a entrar por Instagram también. Vamos a ver qué me... Bueno, amigos, hoy vamos a tener algunas actualizaciones de noticias y vamos a estar hablando también de nuestros amigos de Perú, que hemos tenido muchísimas llamadas y comentarios preguntándonos qué pueden hacer para arrancar negocios acá, para invertir. En fin, hay mucho movimiento en Latinoamérica. Así que, bueno, ya estoy entrando en Instagram también. Recuerden que esto sale por las 3 plataformas. Muy buenos días. Gracias, Jorge. ¿Cómo estás? A ver que te hagan entrar por acá también para que estemos en todas las plataformas los dos. Ahora sí estamos Ahora en sí todas las estamos plataformas. todos. Así es. Muy buenos días, un placer. Bienvenidos a Coffee Talk. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí estoy tomándome mi cafecito. Y bueno, tenemos muchas noticias hoy. ¡Wow! Sí, hoy, ayer se terminó el día con algunas noticias importantes. Número uno, ya está disponible el portal del IRS para actualizar la información del Advanced Child Tax Credit. No está completo, solamente algunas porciones, pero uno puede ya entrar, y voy a compartir un segundo la pantalla, para actualizar si uno no quiere recibirlo, para no recibirlo, y para personas que no presentan declaración poder recibirlo también. Entonces, Ok, recuerde que estamos hablando del anticipo, o sea, es recibir el anticipo o dejarlo para recibirlo con tu declaración de impuestos. Los amigos que están en Instagram, recuerden que por YouTube y Facebook podemos presentar otras cosas que lamentablemente en Instagram no podemos. Todos los programas quedan grabados en las 3 plataformas, así que luego pueden ir a YouTube y Facebook y consultarlo, compartirlo y ver toda la información. Sí, entonces eso es súper importante. Si no saben si deben usarlo o recibirlo o no, deben hablar con su asesor de impuestos, podemos ayudarlos nosotros con eso, para efectos de calcular su estimado de impuestos y si recibir esto por adelantado va a generar algún tipo de pago de impuestos a final del año. Porque en algunos casos sí lo va a causar. Entonces, si no quiere generar un pago de impuestos al final del año, entonces, bueno, de repente puede decidir no recibirlo o tiene que planificar alrededor de que va a tener ese pago de impuestos. Sí, yo creo que eso es algo particular de cada quien, ¿no? Cada quien tiene que sentarse y ver qué le conviene hacer. Indudablemente, pues, dependiendo de la circunstancia económica de cada uno, posiblemente recibir en este momento y en forma, digamos, mensual, porque empieza el 15 de julio y llega al 15 de diciembre. Los pagos son 6 pagos que van a recibir, que van a ser más o menos entre $250 y $300 por niño, ¿no? Es el monto. Correcto, dependiendo de la edad del niño, sí. Dependiendo de la edad del niño. Entonces, si usted tiene 2 niños y son mayores de 6 años, van a ser 250 por cada niño, o sea, serían $500 si son 2 niños. Si son menores de 6 años, entonces son $300. ¿Cierto, Jorge? Porque aumentó el Child Tax Credit, el crédito por los niños, aumentó de $2,000 a $3,000 para los mayores de 6 años y 3,600 para los menores de 6 años. Correcto. Así que hubo un aumento en el crédito y lo adicional que está sucediendo es este anticipo que comienza el 15 de julio. Y básicamente las personas que hicieron su declaración no tienen nada que hacer, pues van a empezar a recibirlo. Solo si no lo quieren recibir es que deben ir y solicitarlo, ¿cierto? Y los que no presentan declaración, que sí tienen que someter su información. Correcto. Así que ya saben, ya está el portal del IRS en irs.gov y pueden ir y ver toda la información. No todo está en español, yo estuve revisándolo anoche y hay una porción que está en español de unas preguntas, pero hay otras que no hay traducción al español. Así que ya saben, vamos a estar hablando de eso los próximos programas también para recordarles y que sepan pues que este beneficio pues está llegando. El que no quiera recibir el anticipo porque no lo necesita y prefiere tener luego con el pago de sus declaraciones, debe entrar y decir
no quiero recibirlo, ¿ok? En la plataforma. En YouTube y Facebook estamos dejando el link donde pueden conseguir la plataforma, donde pueden conseguir toda esa información en la página del irs.gov. También lo vamos a estar poniendo en nuestras redes, así que muy pendiente todos, síganos, conéctense y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denle la campanita para que estén pendientes de todos los videos que vamos subiendo y todo el contenido que producimos. Así que nos ayudan a continuar produciendo. Sí, también tenemos una noticia nueva sobre el EB5. Hubo una actualización el año pasado subieron el monto de que uno califica para las EB5 a $1 millón y esa ley la han reversado en las cortes. La corte dijo que el secretario de Homeland Security, que estaba actuando en el momento, no tenía la autoridad para hacerlo, porque era una posición temporal y no todavía elegida por el Congreso. Y entonces ahora está de vuelta a la regla anterior, que era de 500,000. Entonces eso abre muchas oportunidades para personas que están interesadas en el programa de EB5 para residencia permanente, y deben hablar con su abogado de inmigración y si están buscando un proyecto. Y evaluar proyectos, correcto. Uh-huh. Porque eso le cambia toda la fisonomía a la inversión. Definitivamente no es lo mismo que decir, necesito poner $900,000 a los 500,000. O sea, de verdad que es un cambio importante. Así que todo el mundo a averiguar y a reevaluar, porque mucha gente lo había descartado porque simplemente se salió de sus posibilidades, pero ahora con este cambio pues pueden tener oportunidades. Así que el que está evaluando venir a los Estados Unidos y tiene los recursos necesarios para una inversión, recuerden que el EB5 es una opción de inversión, que lo más importante es que ustedes evalúen un proyecto adecuadamente. Un proyecto, evaluarlo adecuadamente quiere decir cuáles son las posibilidades reales de retorno de su dinero, entender quiénes están involucrados y la experiencia que tienen en ese tipo de proyectos, porque definitivamente eso es lo que les va a permitir que su dinero, una vez que pase todo el proceso migratorio, pueda volver a ustedes y recobrar su inversión. Yo creo que esa es la parte más importante cuando se evalúa un proyecto para EB5, ¿no? Sí, y la otra parte que es ya el tema personal, de planificación fiscal personal de esa inversión y de sus impuestos que va a tener que después pagar cuando se convierte en residente fiscal de los Estados Unidos. Y también la documentación que necesita preparar para efectos de documentar la fuente de esos fondos utilizados para la inversión. Entonces, eso es algo que es un tema súper detallado y tedioso que se tiene que hacer para poder cumplir con con este programa. Y que el secreto, como en todo, es planificar. Planificar y hacerlo con tiempo. Lo otro, y con el EB5 siempre es corriendo, pero hay que hacerlo con tiempo, con el más tiempo posible. Y lo otro importante tomar en cuenta es que no se sabe hasta cuándo va a existir esta regulación, y no se sabe si la administración Biden va a subir el monto otra vez de forma formal, como si la intención era subirlo en su momento, debieron haberlo hecho en la administración anterior. Entonces, bueno, eso queda pendiente por definirse si la administración Biden lo va a hacer. Y existe la posibilidad de que lo hagan, igual que existe la posibilidad que de repente decidan no hacerlo. Sí, en el tema de el origen de los fondos, que es una parte primordial y central, es muy importante que antes de hacer cualquier movimiento tengan la asesoría adecuada de personas especializadas en el tema de hacer todo lo que es la contabilidad forénsica, digamos, todo el tracking de dónde van a sacar el dinero y cómo pueden probar el origen de ese dinero. Y eso es súper, y mucha gente pues como que no piensa en eso, y luego construir hacia atrás después que pusieron el dinero es básicamente imposible. Es preferible sentarse con calma y tomar la decisión y decir, bueno, tengo este dinero aquí, y analizar cuál es la mejor manera y cuál dinero tomar que le pueda hacer el tracking necesario y todo el origen de los fondos. Así que muy pendientes, EB5 en la palestra con este cambio de ayer.
Y bueno, los vamos a mantener informados para que sepamos cómo va esto, porque la verdad es que hay incertidumbre, ¿no? Porque no se sabe si simplemente esto va a ser temporal y van a volver otra vez a cambiarlo, o si se va a permanecer, por cuánto tiempo va a permanecer así. Si se abre una ventana de un tiempo determinado, todo el mundo a correr, a tratar de aprovechar la oportunidad. Sí, y a diferencia de otros programas de inversionistas, el EB5 no tiene un requerimiento de ningún país específico. Entonces, está abierto para cualquiera que tenga la posibilidad de invertirlo y pueda documentar sus fondos y tenga el proyecto adecuado. Entonces, eso es súper, súper importante. Y lo importante también que es una residencia permanente, pues, o sea, eso también es súper importante, porque muchas veces nos confundimos y hablamos de visas temporales. Cuando una persona viene y quiere a largo plazo quedarse en los Estados Unidos y quiere un green card, esta es una opción que puede ser interesante. Hay muchos proyectos y proyectos exitosos. Es importante que analicen los proyectos y vean la historia de los proyectos para que tomen decisiones adecuadas, porque en esta opción básicamente es una evaluación de proyectos, porque eso es lo que les va a determinar realmente el poder ser exitoso y es lo que tienen que enfocarse en hacer, ¿no? Y es súper importante. Así que bueno, vamos a seguir informando sobre esto y las nuevas desarrollos que hayan al respecto, porque sabemos que tenemos mucha audiencia de países donde hay movimientos en estos momentos, pues que la gente está evaluando y buscando opciones para invertir en los Estados Unidos, mudarse a los Estados Unidos o para que sus hijos vengan a estudiar a Estados Unidos. Entonces, pues estas son opciones que siempre están en el interés de nuestra audiencia. Sí. Y bueno, con eso ya estamos con el tema del día. Y hoy vamos a hablar un poco sobre cómo hacer negocios en Estados Unidos como no residentes, específicamente hablando a nuestros amigos peruanos que tuvieron también un temblor esta mañana en Lima, que esperamos que todo esté bien por allá. Pero con temas políticos, sea en Perú, Argentina, Colombia, en los países que hay instabilidad política, siempre llega gente preguntando cómo hago para invertir en Estados Unidos, cómo hago para mover mi capital e invertirlo, sea en bienes raíces, en la bolsa, etcétera. O cómo hago para traerme alguna parte de mi negocio hacia Estados Unidos para cobrar en dólares y tener una cuenta bancaria en dólares en donde pueda tener más seguridad de que mis fondos no se devalúan. Y bueno, con eso trabajamos todos los días. Y bueno, queríamos entonces un poco tocar ese tema. Y voy a compartir la pantalla porque vamos a empezar con el tema inmobiliario, porque nos hacen una serie de preguntas cada vez que nos reunimos con alguien. Son las mismas preguntas. Quiero invertir en bienes raíces, ¿cómo lo hago y cómo me afectan los impuestos? Quiero cobrar mis productos o servicios en dólares. Quiero abrir un negocio en Estados Unidos. Y la última es, quiero abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos. Estas 4 preguntas son un porcentaje muy alto de las preguntas que recibimos. Entonces, vamos a intentar ahorita de responder la mayoría. Y aquí está preguntando Alex si esto aplica para invertir en bienes raíces. Sí, esto aplica para invertir en bienes raíces. Vamos a estar hablando para todos los que son no residentes, que en muchos casos de lo que hemos hablado previamente, estamos cubriendo lo que aplica para residentes. Entonces, ahorita vamos a hablar con todo como si fuera para efectos de no residentes. Y vamos a explicar lo que es un no residente, porque a veces ese concepto no está muy claro. Un no residente es una persona que no tiene green card, que no tiene ciudadanía y que no ha pasado 183 días en los Estados Unidos en un año determinado. O sea, que cualquier persona que puede tener cualquier visa, no tiene que ver con un estatus migratorio, tiene que ver con su posición fiscal. Cualquier persona puede tener visa de turista o puede tener una visa también de trabajo o de inversión, pero si es una visa temporal y esa persona no ha estado físicamente en los Estados Unidos 183 días o más en el año o
Hay otra fórmula, si la persona no estuvo 183 días, pero pasó más de 31 días en un año, tiene que revisar los 3 últimos años para verificar si es residente o no fiscal. Entonces, estamos hablando de personas que no están en Estados Unidos o que no han pasado 183 días en los Estados Unidos, no son residentes fiscales de los Estados Unidos. Esas personas, pues, tienen solamente responsabilidad fiscal en los Estados Unidos por los ingresos que se produzcan en suelo americano o que sean de fuente o origen americano, ¿ok? A diferencia de los residentes fiscales que tienen la obligación de declarar sus ingresos a nivel mundial. Entonces, si yo soy extranjero, vivo afuera o tengo una visa y voy y vengo y no cumplo con los tiempos para ser residente fiscal, estas son las cosas de las que vamos a estar hablando para los no residentes fiscales de los Estados Unidos. Sí. Ok, tenemos aquí un par de láminas. Estas vienen de un seminario que ya diste, María Antonieta, y tenemos el video completo en nuestro canal de YouTube. Si quieren ver, es como 1 hora y media de hablando solamente sobre inversiones en bienes raíces. En ese caso, para los dos residentes y no residentes. Esto lo vamos a simplificar un poco para efectos de solamente hablar de no residentes. Entonces, bueno, pregunta número 1 es, ¿tengo que hacer una declaración de impuestos? La respuesta ahí es sí. Si la propiedad está alquilada, vas a tener que declarar los impuestos todos los años. No es relevante si te queda ganancia o no. Correcto. Entonces, eso aplica para sea una LLC o una corporación y sea a nivel personal o varias personas. Entonces, dependiendo de exactamente cómo estructuren la inversión desde el punto de vista de las compañías que utilicen o si lo hacen a título personal, va a afectar qué tipo de declaraciones hay que hacer, pero alguna declaración hay que hacer mientras esté alquilada y en algunos casos simplemente por tener una compañía abierta hay que hacer una declaración todos los años. ¿Cómo se declara esto? Disculpa, pero aunque no tengan una compañía y hayan comprado el inmueble a título personal, les toca hacer una declaración a título personal. ¿Okay? Si el inmueble está arrendado, si están percibiendo algún ingreso, indistintamente de que de ganancia o no, ¿ok? Tienen que hacer una declaración. Sí. Ok, en su declaración se va a incluir el cálculo de ingresos menos los gastos y se paga impuestos sobre la ganancia que se genere. En el caso de que hayan pérdidas acumuladas, se pueden acumular por 10 años y contrarrestar ingresos a futuros. Una cosa ahí que es súper importante y nos encontramos todas las semanas con clientes que tienen esta situación es que tengo la propiedad alquilada, pero no la declaré porque dio pérdida. Hay que declararlo porque si no declaraste esa pérdida, no puedes utilizar esa pérdida para contrarrestar ingresos a futuro. Entonces es súper importante que hagan una declaración todos los años, independiente de que haya generado ganancias o pérdidas mientras la propiedad está alquilada. Si la propiedad deja de estar alquilada en algún momento, es posible que pueda no tener que hacer una declaración. De todas formas, hay que revisar su caso específico. Así es, señores. Así que todos los que tengan inmuebles en los Estados Unidos y ese inmueble esté arrendado, tienen responsabilidad fiscal. Dependiendo de la estructura bajo la cual hayan comprado, pues serán las responsabilidades que tengan, pero si está alquilada, tienen que declarar. ¿De ganancia o no? Sí. ¿Cómo se pagan esos impuestos? Las tasas de no residentes se usan las tasas de soltero para efectos de Estados Unidos. No se puede declarar casado declarando en conjunto mientras seas no residente, siempre eres soltero, aunque estén de repente 50-50 la propiedad, tienen que declarar por separado. Entonces, las rentas y la ganancia va a ser taxada del 0 a 9.876, el 10%, a partir de los 9.876 para arriba hasta el 12, hasta los 40.127. Y con las rentas, a menos que sean muchas propiedades, la mayoría de las personas van a parar ahí. No van a pasar mucho más de esa tasa. Estas son unas tasas escaladas, que uno no paga solamente porque me pasé a la tasa del 12, no voy a pagar todo al 12, voy a pagar una parte al 10 y una parte al 12. Entonces, eso es súper importante que lo tomen en cuenta. Cuando estamos hablando de las otras tasas, sí se puede escalar hasta la tasa del 37. Con alquileres, muy difícil llegar a esas tasas, pero es posible.
Entonces, dependiendo de la actividad de negocio que están llevando, es importante planificar con estas tasas. Y de la cantidad de propiedades que tengan, o incluso tienen que tomar en cuenta, porque es posible que usted tenga un bien alquilado y a título personal, pero además tiene una visa que le permite vivir en los Estados Unidos y trabajar, y está recibiendo salario. Y entonces eso se suma. Se va a sumar el ingreso que tuvo por el salario más el ingreso de la renta, y esta tasa se va a aplicar por el monto de la sumatoria de esos ingresos. Entonces, es muy importante que entiendan que si lo tienen a título personal o tienen la propiedad a través de una LLC, que también es una entidad transparente, también entraría en su declaración y se va a sumar. Entonces, cuando se aplican las tasas, se aplica por el monto total del ingreso. Sí. Ok, vendí la propiedad. ¿Tengo que pagar impuestos? Esa es una pregunta que siempre nos hacen después de hablar sobre cómo pagan los impuestos sobre los alquileres. Y sí, la venta del inmueble va a tener un pago de impuestos. Ese pago de impuestos es entre el 0 y el 15% dependiendo de la ganancia. Se puede llegar hasta el 20% si es una propiedad con mucha plusvalía. Igual, estas tasas también son escaladas. Hay una parte que se va a pagar al 0, una parte que se va a pagar al 15, una parte que se va a pagar al 20. Pero esto es si mantienen la propiedad más de un año. O sea, estos son las tasas de largo plazo de ganancias de capital. Porque si las tienen menos de un año, las tasas son las anteriores. Se va a considerar una tasa de ingreso ordinario, que es las que vimos antes, que comienzan en el 10% y llegan al 37% en forma escalonada. Entonces, tengan mucho cuidado cuando hacen una inversión. Es importante que para aprovechar las tasas de ganancias de capital, que son bastante, digamos, económicas, tienen que tener el activo más de un año en su posesión. Sí. Sí, también el tema con esto es que la plusvalía normalmente se genera en el tiempo. Entonces, también muchas veces eso va a afectar el cálculo de impuestos. Si lo compré y vendí en un solo año, la misma propiedad, lo más probable es que no tenga mucha ganancia. Entonces, eso también es un factor. Depende del año. Depende del año. Si es este año, sí, porque ahorita hay un movimiento muy importante inmobiliario, por lo menos en Florida y en algunos otros estados, porque todo esto de la pandemia ha hecho que la gente se mueva y aparentemente hay mercados. La gente se dio cuenta que podía vivir en otros lugares más económicos. Entonces, por ejemplo, aquí se está viendo en Florida un movimiento muy importante de gente que está viniendo de California, de Nueva York, que son mercados que son mucho más costosos y están comprando acá, que es más barato, que sin embargo es carísimo, y están las propiedades subiendo de precio, y sacas una propiedad a la venta y le llegan 20 ofertas. O sea, hay que quitárselas a sombrerazos las ofertas. Es realmente un mercado súper extraño de lo que está pasando en este momento, y en momentos así podría haber un aumento de la ganancia en las propiedades que compras, pues muy, muy drástico, ¿no? En corto tiempo. Sí. Pero eso no pasa normalmente. ¿Cómo se calcula la ganancia? La siguiente pregunta es, ¿cómo se calcula la ganancia en la venta? Entonces tenemos nuestro precio de venta menos nuestro precio de compra, menos inversiones en remodelaciones, menos los gastos de cierre, es lo que nos da nuestra ganancia. Entonces, esa es la plusvalía que haya ganado la propiedad en el tiempo. Y si estos gastos o inversiones y gastos de cierre son más altos que el precio de la venta, genera una pérdida. Y en ese caso, al generar una pérdida, no hay un pago de impuestos. Ahora, cuando somos no residentes, tenemos un tema que es complicado de entender y de explicar, cuando a veces de repente no tienes que pagar impuestos y te quieren retener a una tasa muy alta. Entonces, existe la regulación FIRPTA, y esta es una retención en la fuente. Aplica a personas que son no residentes y tienen, por ejemplo, venta de propiedades. Y se debe hacer una retención del 15% del valor de la venta en el momento del cierre. Entonces, el comprador tiene la obligación de retenerle al vendedor, que si el vendedor es no residente, aplica esta regulación y tienen que retener el 15%. En la mayoría de los casos hay unas reglas y ya vamos a entrar en cómo puede cambiar esa tasa. Cuando se declare o se complete un certificado de retención, un withholding certificate, el IRS o el agente de cierre le va a devolver la retención menos el pago de impuestos correspondiente. Entonces, muchas veces este 15% que le retienen es mayor a el
pago de impuestos que realmente le va a corresponder hacer. En algunos casos, el pago de impuestos es cero. Entonces, la retención simplemente se la están haciendo para asegurarse que el IRS va a poder cobrar algún impuesto, porque el IRS no sabe qué tiene que cobrar hasta que uno no presenta la declaración de impuestos, que puede pasar un año después, o en algunos casos nunca pasa, porque hay personas que no cumplen con el hacer la declaración, y entonces el IRS se protege para efectos de que cobren algo. Entonces es responsabilidad de uno reclamar esto a través de hacer una declaración o un withholding certificate, dependiendo de la época en el año en donde están. Uno puede afectar la tasa de retención basado en ciertas circunstancias del momento de la venta. Entonces, si el comprador es un individuo, significa que una persona te va a comprar la propiedad, no es una compañía, no es una LLC, no es, en ese caso, ahí se hace una siguiente pregunta. ¿Esa persona o un familiar de esa persona va a vivir en la propiedad al menos el 50% del tiempo en los próximos 2 años? Si esa respuesta es sí, se puede entrar a las siguientes tasas, dependiendo del valor de la venta, y reducir la tasa de repente a un 10% o en algunos casos sin retención. Si alguna de estas, si la persona no es un individuo o esta respuesta es no, o no la quieren certificar, porque también lo hemos visto en algunos casos, que la persona simplemente dice no sé, pienso vivirlo, pero no sé si voy a poder cumplir con esto. Sí, mucha gente no quiere hacer esa, o sea, porque es un compromiso, digamos, que estás adquiriendo diciendo que lo vas a hacer, y mucha gente pues es incierto si realmente va a estar 2 años viviendo la propiedad. Sí, entonces al responder que no, inmediatamente nos regresamos a la tasa del 15. No importa el valor de la propiedad. De la venta. Entonces ahí es súper importante que tomen eso en cuenta, planifiquen con tiempo y planifiquen alrededor de que si van a vender la propiedad, no van a tener disponibilidad de todo el efectivo, porque no hay forma de, si no caes dentro de esta tabla, no hay forma de ajustar la retención, y la retención va a pasar. Lo que se puede hacer es buscar la forma de acelerar que te devuelvan ese dinero. Sí, es importante para los amigos de Instagram que no están viendo la tabla y que lo pueden ir a verlo, recuerden, en YouTube y Facebook, esto queda grabado, que el tema del FIRTA, esta retención, es un tema que hay que planificar con tiempo. Si usted es no residente de los Estados Unidos, sea una persona natural o sea una LLC con un solo dueño, el FIRTA le va a aplicar. Entonces, usted es lo más probable que le va a aplicar. Entonces, hay que estar pendiente de eso, porque hay que hacer, para poder lograr reducir esa retención o hacerla lo más pequeña o eliminarla, si fuera el caso que se pueda eliminar, hay que hacerlo con tiempo. No sirve que el día antes del cierre, yo quiero eliminar el FIRTA. No forma. Okay. Sí, nosotros no trabajamos con nadie para hacer una reducción o un certificado de retención si no nos avisan del cierre al menos 2 semanas antes del cierre. Sería que si la mejor forma de trabajar con alguien para efectos de reducir esto es en el momento que publican la propiedad a la venta, empiecen a hablar con un contador para efectos de trabajar esto. No es que tienen que tener todo ya listo desde ese momento, pero por lo menos ir recopilando la información para que el día que venga el cierre no tengamos que empezar de cero. Porque especialmente ahorita en este mercado, que hay ofertas en cash por todos lados y por encima del precio de compra, etcétera, es súper importante que planifiquen con tiempo para que después se puedan mover rápido a llegar al cierre. Pero si no planifican, las cosas se complican o después se terminan haciendo corriendo y no se hacen perfectos, y eso después extiende el tiempo en el cual te van a devolver el dinero. Actualmente, y aquí en la siguiente, en el mejor de los casos, en el caso de FIRTA, al hacer el agente de cierre va a mantener los fondos en su cuenta de escrow, y le va a devolver esa retención en 45 días cuando el IRS responda el certificado de retención. Ahora, actualmente estamos viendo tiempos de más de 6 meses para efectos de una respuesta de parte del IRS, no los 45 días. Los 45 días es el tiempo que el IRS publica, pero desde el año pasado con COVID se están tardando 6 a 8 meses para responder un certificado de retención. Entonces es súper importante que planifiquen con tiempo y planifiquen que esos fondos no los van a tener por 6 a 8 meses.
Así es. Y recuerden que la retención es el 15% de la venta, indistintamente de cuánto dinero se estén ganando o no, o pueden que estén perdiendo en la venta, ¿ok? Correcto. Porque el IRS no sabe en cuánto ustedes compraron la propiedad. Entonces, el FIRTA lo que hace es que le asegura al IRS que una persona que es no residente no se va a ir sin declarar los impuestos. Por eso le hacen la retención del 15% de la venta, del bruto de la venta, indistintamente de que tenga ganancia o no. Es importante aclarar que eso no quiere decir que ese es el monto que van a pagar. Eso lo que quiere decir es que es el dinero que van a aguantar el IRS hasta que ustedes hagan una declaración y en esa declaración ustedes van a decir, o en el withholding certificate si lo hacen antes, van a decir cuánto fue la compra, cuánto fue la venta, van a determinar la ganancia o pérdida que haya y el impuesto real que les toca pagar. ¿Ok? Entonces les van a devolver la diferencia si hay una diferencia del 15% de la retención versus el número que les toque pagar de impuestos. Sí. En el peor de los casos, el IRS va a tener su dinero hasta que presente una declaración de impuestos. En el momento de presentar la declaración de impuestos, va a poder utilizar esos fondos retenidos para efectos de contrarrestar el pago de impuestos y tener una devolución de lo que no corresponde pagar. Dependiendo de la época en el año, nosotros recomendamos diferentes cosas por los tiempos que se toma el certificado de withholding en responder. Entonces, es súper importante que planifiquen con tiempo, sea que nos contacten a nosotros o trabajen con algún otro contador, háganlo con tiempo, idealmente desde el día que ponen la propiedad a la venta. Y lo otro es que busquen siempre contadores que tengan experiencia en este tema. Esto no es un tema común, o sea, no todos los días hay FIRTAs, no todos los contadores tienen experiencia haciendo withholding certificates y después resolver problemas o cosas mal hechas o incompletas se tarda. Mire, nosotros hemos trabajado con clientes que tienen años tratando de recuperar un dinero porque no se hizo adecuadamente el withholding certificate, no se envió la información como era. Entonces, de verdad, el dinero queda como en un limbo en el IRS y para recuperarlo, bueno, hay que hacer malabares y lo hemos recuperado, pero toma mucho tiempo. Entonces, ese es dinero que está ahí estancado en el IRS que no lo tienen ustedes en sus manos para continuar con una nueva inversión. Muy importante planificar, como siempre lo decimos, esta es otra razón, otra circunstancia en la cual la planificación y hacerlo con tiempo y entender. Siempre lo que queremos con la información que le damos es que ustedes entiendan lo que significa. Nadie está pretendiendo que ustedes se hagan expertos en FIRTA, ni que hagan, pero sí que sepan que existe y que no sea una sorpresa el día que están en el cierre firmando y cuando ven el cheque, no recibí el dinero que esperaba que iba a recibir porque existe FIRTA. Ustedes como inversionistas extranjeros haciendo inversiones en inmobiliarias en los Estados Unidos, esto es algo que tienen que tomar en cuenta y que entender para que puedan planificar adecuadamente previo a la venta. Sí, y en algunos casos, especialmente en el sur de la Florida, los realtors por lo general tienen alguna experiencia con esto y pueden alarmarlos de que van a tener que hacer esto, planifiquen. Fuera del estado de Florida, del sur de la Florida, esto es mucho menos común y entonces no tienen la experiencia en muchos casos y no lo alertan. Y muchas veces no le advierten a la persona, claro. Y al final del día no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de uno saber qué responsabilidades tienes de impuestos y cumplir con ellas. Entonces es súper, súper importante que planifiquen. Otra situación con FIRPTA que se le pasa a mucha gente, dicen, sí, yo quiero pasarle la propiedad a mi hijo. Y FIRPTA aplica en el momento también de transferencias, no solamente de compraventa. Cualquier tipo de transferencia del inmueble va a llevar FIRPTA. Entonces es súper importante de que planifiquen también por adelantado su inversión para efectos de que la estructura esté adecuada y no tengan que hacer cambios porque cambios pueden ser sujetos a FIRPTA. Entonces eso es súper, súper importante. Así que todo el mundo pendiente de FIRPTA porque es todo un tema. Y recuerden que el comprador es el responsable de la retención. Entonces, es súper importante que los compradores pues también entiendan. Normalmente la gente de cierre pues se encarga, pero nos hemos conseguido con agentes de cierre que no lo hacen, que no conocen la regulación, aunque usted no lo crea. Hay que estar muy pendiente porque son responsabilidades que después cuestan mucho dinero y hay multas, etcétera. Sí.
Cuando estamos hablando de FIRPTA, contraten un contador experto en el tema. Los errores en procedimientos pueden causar destiempos en la devolución, como mencionábamos, y hemos visto casos que se han tardado 2 o 3 años para resolver el problema. Entonces, eso es súper, súper importante y tan complicado, tan envuelto dentro de los procesos o fuera de los procesos del IRS, que la única forma de recuperarlos ha sido yendo a un congresista para efectos de que logren procesar la información, y esas son siempre las últimas opciones que se utilizan, porque siempre lo mejor es ir a través del proceso adecuado y que las cosas vayan en su buen camino. Como siempre, el secreto, señores, planificar, saber, entender y recordar que al final es responsabilidad de ustedes. Hemos dicho que tienen que estar muy pendientes antes de una venta, pero la realidad es que tenemos que ir más atrás. Y más atrás es el momento en que decides hacer una inversión, porque cuando decides hacer una inversión, tienes que pensar adecuadamente cuál es el tipo de estructura que te conviene más, pensando en cuándo la vas a vender, que puede ser dentro de 3, 4, 5 años, pero sin embargo, el día que decides hacer la compra y cómo vas a adquirir esa estructura, ese inmueble, te va a hacer una diferencia importante. Entonces es muy importante pues planificar, es importante rodearse de profesionales que conozcan el tema, que no es un tema común. ¿Ok? Eso es importante. No todos los contadores están familiarizados, no todos los contadores saben de lo que se trata, no todos los contadores están acostumbrados a tratar con personas que son no residentes de los Estados Unidos. Entonces, es muy importante que busquen gente con experiencia que los pueda ayudar adecuadamente y asesorar adecuadamente. Sí. Una de las formas que uno puede solicitar para que le devuelvan esos fondos en su totalidad o en alguna parte es el certificado de retención, el Withholding Certificate. Y esto es un procedimiento donde se le justifica al IRS cuál es el impuesto máximo posible a pagar sobre la venta de esa propiedad. Y esto es lo que normalmente se tiene que hacer antes del cierre. Y esto lo que hace es que no tengo que esperar a presentar una declaración de impuestos para efectos de recibir de vuelta alguna parte de los fondos que se están haciendo retención. En algunos casos puede ser la totalidad, dependiendo de qué tasas y qué monto de ganancia tiene esa propiedad. Si se hace antes del cierre, se puede hacer para que el agente de cierre no envíe el dinero al IRS, que eso agiliza mucho los procesos y facilita de que su devolución sea más rápida. Contacte a un contador cuando sepa que va a vender. Ese es el punto clave. Cuando ya estés pensando en vender, ese es el momento adecuado para empezar a trabajar con algún contador, para que puedan planificar, chequear que las cosas estén todas adecuadas y que después puedan estar en comunicación con el realtor y con la casa de títulos para efectos del cierre adecuado, de que en el cierre logren procesar todo de forma adecuada. Jorge, por aquí tenemos una pregunta en Instagram. Principal33 nos dice, ¿a qué se refieren cuando dicen que el comprador es quien hace la retención? Estoy justo cerca de un cierre y no sabía nada de esa retención. Recuerden que esto aplica para vendedores que son no residentes fiscales de los Estados Unidos, ¿ok? Sí, entonces si un comprador, ¿verdad? Si yo voy a comprar una propiedad y el que me está vendiendo la propiedad es no residente, yo como comprador soy responsable de la retención. Y las penalidades de no hacer la retención son a mí, no a ellos. Así es. Y normalmente es el comprador el responsable, pero cuando tienes un agente de cierre, normalmente ese abogado que se encarga de la documentación de cierre hace todo el papeleo para la retención, ¿ok? Para que el comprador pueda cumplir con el requerimiento, pero la responsabilidad es del comprador. Esa es la realidad. ¿Ok? Hay otra pregunta por acá, Jorge. ¿Qué estructura recomiendas si la finalidad es comprar, reparar y revender en lapsos cortos de tiempo? Sí, eso es un tema completamente diferente, un poco fuera de alcance de este video, pero eso ya es un negocio en marcha, no es unas inversiones de bienes raíces. Eso es un negocio de construcción operativo en el cual estás también comprando la propiedad para efectos de después venderla. Entonces, eso es unas circunstancias diferentes y hay que tratarlo como si fueras a montar un negocio en Estados Unidos, no hacer inversiones. Entonces, eso vamos a tocar un poquito el tema después. Y podemos adaptarlo también un poco para esa pregunta.
El otro punto muy importante a tomar en cuenta, impuestos a la herencia. Esto se nos olvida porque es el último punto que queremos pensar cuando estamos haciendo una inversión. Pero en los Estados Unidos existe un impuesto a la herencia. Esto se llama estate tax. Y todos los bienes que se poseen en Estados Unidos pagan este impuesto si el dueño de la propiedad fallece. Los residentes tienen una excepción de 11 millones de dólares. Eso básicamente no es un problema en la mayoría de los casos, pero los no residentes tienen una excepción de $60,000. Entonces, esto es súper importante de planificar alrededor de esto, porque $60,000 en el valor de cualquier propiedad se van muy rápido, porque ese es el valor de la propiedad, no es ganancia, no es pérdida, no es, si yo compré la propiedad por $300,000, el valor de mi propiedad en ese momento son $300,000, y si va subiendo en el mercado, en el tiempo, esa plusvalía se toma en cuenta para este impuesto. Sí, es el valor de mercado al momento de la muerte de la persona. No importa si no vendí la propiedad. Entonces, es súper importante planificar alrededor de esto también. Esta excepción de $60,000 significa que si yo tengo una propiedad de $300,000, fallezco y tengo que calcular el impuesto sobre esto, el impuesto son sobre $240,000 como mi base impositiva. Y el problema con esto es que las tasas de impuestos suben muy, muy rápido. Entonces, estamos hablando, en este ejemplo simple de una propiedad de $300,000, que es muy común, estamos hablando de un valor del estate, de mi herencia, de $240,000 taxables. Eso nos pone en la tasa del 32%. Significa que yo tengo que pagar $1,800, $3,800. Tengo que pagar todos estos montos hasta llegar a una parte de estos $38,000. Significa que se te van a ir casi $100,000 en estos impuestos de herencia. O sea, es súper importante en una propiedad de 300,000, súper importante planificar alrededor de esto. ¿Y cómo se planifica sobre eso? Normalmente se hace una estructura con una offshore. Y eso es algo que hay que evaluar individualmente. Y una compañía offshore es una compañía fuera de Estados Unidos, el cual es dueña de las propiedades en los Estados Unidos. Y se hace una estructura para efectos de que la compañía nunca fallezca. Y esa es una planificación fiscal en el cual podemos ayudar y trabajamos todos los días para ayudar a personas a evitar este tema. Esto tiene costos más significativos de mantenimiento que una estructura simple de una sola LLC. Entonces, bueno, hay que planificar alrededor de esos costos y alrededor de la posibilidad de tener que pagar el impuesto sobre la herencia. Y como mencionaba, si el dueño es una compañía fuera del territorio americano, no existe herencia porque la compañía sobrevive. Se hacen LLCs porque son sociedades de responsabilidad limitada y tienen protecciones contra demandas. Y ahí se acabaron nuestras láminas por el día de hoy. Sí, yo creo que relevantes para hacer como que un breve resumen, ¿no? Si soy extranjero y estoy invirtiendo en los Estados Unidos, tomar en cuenta FIRTA, que es una retención que se hace en el momento de la venta y que el comprador es responsable, que es el 15% de la venta, y hay que planificar para tratar de o disminuirla o eliminarla, y la planificación debe comenzar incluso desde el momento en que adquiero el bien para tratar de ver si hay alguna manera de evitar o de disminuir esa retención, que hay estrategias que se pueden utilizar. El otro tema importante, pues, es la herencia. Tomar en cuenta que si somos extranjeros, la exención de herencia son $60,000 solamente y cualquier monto que esté por encima. Y, ojo, estamos hablando de $60,000 que tengo de exención, el no residente, pero si tengo 3 propiedades de $200,000 cada una, se van a sumar todas en el momento del fallecimiento y se toma el valor de mercado de la propiedad para el momento del fallecimiento. Tengan muy en cuenta que una de las cosas que puede suceder es que cuando una persona fallece, hasta que no se pagan todos los impuestos, los beneficiarios de esa herencia no pueden utilizarla, ni vender, ni hacer nada. Entonces, muchas veces lo que se recomienda es que la gente planifique en función de eso y no dejar el problema creado, porque se pierde mucho dinero por el impuesto que cuesta, indudablemente, y también por la oportunidad, porque de pronto es una propiedad que tú no quieres vender en ese momento y te resulta que tienes que venderla, tienen que tomar la decisión de venderla para poder tener el efectivo para pagar los impuestos.
Entonces, es muy importante que lo tomen en cuenta y mucha gente pues no piensa en eso cuando está invirtiendo en Estados Unidos y tomar en cuenta el tema sucesoral cuando uno es no residente es muy importante. Ojo, y yo quiero aclarar algo, cuando hablamos de no residencia para fines sucesorales, eso implica, aunque estés viviendo en Estados Unidos y seas residente fiscal para efectos de impuestos sobre la renta. Es decir, para que cambie la exención sucesoral de los $60,000 de los no residentes a los 11,700,000 que dijimos que son para los residentes, tienes que tener green card como mínimo. Por ejemplo, si una persona vive en los Estados Unidos y tiene una visa H o tiene una visa E, que son visas temporales, y es residente fiscal porque pasó más de 183 días, o sea que para efectos de ingreso, de los ingresos va a declarar como residente. Sin embargo, para efectos sucesorales no se considera, no tiene la exención de los 11,700,000. Es decir, que mientras usted no tenga green card, la exención es de $60,000, aunque sea residente fiscal para fines de ingresos. Entonces, hay una diferencia importante en los conceptos porque son dos leyes totalmente diferentes. La ley de impuestos sobre la renta de los ingresos y la ley de temas de regalos y sucesiones y estate tax, como se llama acá. Entonces, es muy importante que entendamos esas diferencias porque siempre hay confusión. Es que ya yo soy residente. Bueno, soy residente para esto, no para lo otro, y la exención pues sigue afectándole. Entonces, pues, ese tema pues afecta a la gente por mucho tiempo, incluso gente que tiene tiempo viviendo en los Estados Unidos y todavía no tiene green card. Sí. Así que todo el mundo mosca con eso. Súper importante. Vamos a las otras preguntas que nos hacen comúnmente. Con respecto a... Se me perdió el documento. Ahí está. Ok, ya cubrimos el quiero invertir en bienes raíces. Esto, igual como le mencionábamos ahorita a Alex, esto no aplica en el caso, no aplica completamente, exactamente como lo explicamos, si la idea es comprar, reparar y revender a corto plazo. Esa es una estrategia completamente diferente. Esto es para propiedades que quiero aguantar en el tiempo y alquilar y tener en el futuro. El segundo punto que nos vienen a preguntar mucho es, quiero cobrar mis productos o servicios en dólares. O quiero de repente ofrecer mis servicios que hago desde mi país hacia Estados Unidos. Y ahí hay una serie de cosas que se pueden hacer. Número uno, puedes abrir una compañía aquí en Estados Unidos para efectos de gestionar algunos de esos productos o servicios. Y si en el caso de servicios, mientras el servicio lo estén prestando físicamente desde Perú, Colombia, Argentina, donde sea que estén, esos servicios que se están prestando, en ciertos aspectos, si es una LLC de un solo dueño, pueden ser libres de impuestos para efectos de cobrarlo en la LLC aquí. Y entonces eso lo puede recibir en una cuenta bancaria aquí, puede recibir el pago en dólares, pero no paga impuestos porque es un servicio prestado fuera de Estados Unidos por una entidad que es un no residente fiscal. Entonces eso es una forma muy simple de comenzar si lo que está prestando es servicios. Igual aplica si los productos que está vendiendo los está entregando fuera de Estados Unidos y nunca pasan por Estados Unidos. Entonces, si ustedes están de repente importando de China y quieren vender en su país, pero quieren cobrar en dólares, también una LLC puede funcionarles para efectos de cobrar libre de impuestos también libre de impuestos en Estados Unidos ese bien. Tienen que revisar si tienen que después declarar eso en su país. Eso sí es otro tema del cual se nos escapa del alcance de nosotros. Y bueno, eso es algo que es muy común y con eso también después se puede abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, que es un punto que mucha gente quiere hacer. Se puede solicitar el ITIN que se necesita para muchos trámites si después quieres vender en Estados Unidos, sea que quieres de repente abrir una cuenta de Amazon o de Shopify. Muchas veces están pidiendo el ITIN para efectos de poder completar eso. Sí, yo creo que una parte muy importante es que tomen en cuenta de que para los no residentes, el origen de los ingresos, hay unos conceptos
que se maneja, y en el caso de honorarios profesionales o servicios profesionales que se estén prestando, el origen de los ingresos se considera el sitio donde se está haciendo el servicio, donde la persona está haciendo el servicio. Es decir, que si la persona está en Perú o está en Chile o está en Argentina, el lugar donde está haciendo el trabajo por el cual le están pagando es el origen de ese ingreso. Entonces, para los fines de las leyes de Estados Unidos, los no residentes solo son responsables de pagar impuestos por los ingresos que tengan fuente americana, o sea, que se hagan en territorio. Como esto es considerado no hecho aquí porque la persona físicamente está fuera de los Estados Unidos, entonces es no gravable para los fines de Estados Unidos. Y no es relevante y no es importante porque eso confunde mucho si la persona recibe el pago en una cuenta bancaria en Estados Unidos, en un banco en Estados Unidos. No es relevante que el cliente sea un cliente de Estados Unidos. Lo relevante es dónde la persona está ejecutando el trabajo. Entonces, es lo que define el origen del ingreso. Y en este caso, para uno residente que presta servicios, aunque tenga una cuenta bancaria acá, aunque sea una LLC que abrió una cuenta acá y recibe los fondos acá, si él está prestando el servicio desde afuera, haciendo eso desde afuera, ese trabajo, se considera una fuente extraterritorial para los fines de Estados Unidos y tendrá responsabilidad fiscal en su país porque es un ingreso considerado como producido en el otro país. Sí. Y la siguiente parte es, quiero empezar un negocio en Estados Unidos. Y muchas veces nos preguntan con ese fin, como nos está preguntando Alex, que quiere empezar el negocio de lo que llaman aquí flipping o compra y venta de inmuebles para remodelarlos y venderlos a un precio mayor. Y esa estructura es completamente diferente a las que ya hemos hablado. Entonces ahí hay que planificar alrededor de cuál es el fin a largo plazo del negocio, si el fin es de repente un tema migratorio, de repente hay o de repente simplemente van a contratar a algún gerente aquí. Esas decisiones de cómo van a estructurar el negocio, cómo van a estructurar la inversión, va a afectar las recomendaciones alrededor de cómo establecer ese negocio. Y para eso nos contratan para ayudarlos a crear esas estructuras. En la mayoría de los casos, cuando hay no residentes involucrados, en algún momento, en alguna parte de la estructura, terminamos haciendo una corporación para efectos de que esos socios no tengan que declarar. Ahora, depende de la estructura que se vaya a hacer, en dónde se crea esa corporación, desde el punto de vista del nivel de estructural, es lo que hay que determinar en cada caso. Entonces, ese es en el caso de querer abrir un negocio en Estados Unidos y también dependiendo del tipo de... si hay un tema migratorio envuelto, que estén trabajando con algún abogado, eso también afecta la estructura que se vaya a utilizar. Y las decisiones que se tomen. Y eso es muy importante. Cuando una persona pues quiere abrir un negocio, comprar un negocio en los Estados Unidos y quiere venir a operarlo o enviar a alguien a operarlo y están envueltos situaciones migratorias porque esa persona va a necesitar una visa para poder venir y trabajar acá, etcétera. La recomendación siempre es hacer un análisis completo. Es muy difícil cuando empiezas a hacer las cosas y no visualizas completo la situación porque luego tienes que meter parches y enmendar cosas porque no se tomaron en cuenta todas las variables. Nuestra recomendación siempre es, ok, explica claramente cómo te imaginas qué es lo que quieres hacer, qué es lo que necesitas, para que entonces el equipo de profesionales que te esté apoyando entienda el plan completo y te pueda recomendar de forma adecuada y organizada. Porque cuando no se hace organizadamente, siempre hay consecuencias y terminas teniendo problemas porque luego no encajan las cosas. Es como cuando tú tratas de hacer un rompecabezas y no tienes las piezas completas. ¿Cómo haces para entonces que efectivamente logres el cometido de que quede bien? No hay forma. Esa es la realidad. Entonces, es muy importante y siempre se los decimos, señores, hay que planificar cualquier decisión que quieran tomar. Tienen que hacer una planificación, tienen que rodearse de profesionales que tengan la experiencia para ayudarlos, que sepan de los temas y que puedan hacer un trabajo en equipo para apoyarlos a lograr sus metas. Sí.
Y el último paso que siempre nos preguntan es, ¿cómo hago para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, sea personal o de negocios? Cuando estamos hablando de negocios, normalmente es un poco más simple porque el negocio, si tienes una LLC o tienes una corporación en Estados Unidos, esa va a tener un número de identificación de la compañía, un EIN, y eso se va a poder utilizar para abrir la cuenta. Cuando estamos hablando de cuentas personales, en muchos casos nos vienen a preguntar, el banco me está pidiendo un ITIN para abrir la cuenta. Y la respuesta ahí es, ok, necesito una carta del banco que te vayan a pagar algún interés para efectos de poder nosotros solicitar el ITIN. Entonces está siempre en un limbo en el cual el banco no te quiere abrir la cuenta bancaria y después necesitas la cuenta bancaria para efectos de poder solicitar el ITIN. Entonces, ¿cuál viene primero? La realidad es que ahí normalmente lo que termina pasando es que hablaron con la persona inadecuada en el banco. Porque la realidad es que no necesitan un ITIN para efectos de abrir una cuenta bancaria en el banco, aunque algunos bancos lo están incluyendo como parte de su cumplimiento y como un requerimiento. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Muchas veces la persona con quien hablaron simplemente fue al proceso estándar o automatizado de cumplimiento para efectos de abrir esa cuenta y le solicitaban el ITIN. Lo más probable es que ese banco también tenga un proceso interno secundario en donde pueden hacerlo con el pasaporte. Eso tienen que hablar con el banco, cada banco puede hacerlo un poquito diferente y es posible que algunos bancos simplemente no quieran abrirle a personas no residentes cuentas bancarias, eso sí lo estamos viendo también. Entonces es muy importante que traten con diferentes bancos, asegúrense que hablen con una persona en el banco que sepa trabajar con personas no residentes y para abrir esa cuenta. Entonces, eso es el punto con las cuentas personales. Las cuentas de negocio es mucho más simple. Y una cosa que es una ventaja de tener una compañía en Estados Unidos, como una LLC, es que al tener la LLC uno puede solicitar el número de ITIN, porque el tener la LLC es una razón válida para efectos de esa solicitud, de poder justificar la necesidad de esa solicitud. Entonces, eso es súper importante que lo planifiquen con tiempo, porque todos esos trámites toman tiempo. Estamos hablando de que actualmente abrir una LLC para una persona que no tiene ITIN, el Estado se tarda desde 5 a 10 días hábiles, dependiendo del Estado, pero el IRS actualmente se está tardando 45 días en las solicitudes de EIN, que es el número de identificación de la empresa. Entonces, estamos hablando de casi 50 a 60 días que se puede tardar abrir una compañía. Y si la idea es poder viajar para efectos de abrir la cuenta bancaria, hay que planificarlo con tiempo para que cuando tengas el viaje, tengas esa compañía abierta ya y el EIN. No hay que viajar para efectos de abrir la empresa. Nosotros podemos hacerlo completamente remoto y de esa forma podemos adelantar el proceso para efectos de que cuando usted viaje pueda ir al banco a abrir la cuenta bancaria. Sí, mucha gente llama, nos consulta preguntando que quieren sacar un ITIN. Recuerden que para sacar un ITIN necesitan tener un soporte de una potencial responsabilidad fiscal, de potencial responsabilidad de impuesto en los Estados Unidos. No es que yo quiero un ITIN y lo voy a sacar y ya. O tienen que presentar una declaración de impuesto y se envía con la declaración de impuesto. O si no tienen una declaración de impuesto, entonces tienen que tener otra razón. Una razón puede ser que son accionistas o son miembros o tienen una participación en una LLC. Entonces, muchas veces esa es una de las más sencillas de tener para lograr hacer un ITIN. Pero recuerden que no es que yo pueda hacer un ITIN así nada más porque quiero y ya. Tienen que tener una potencial responsabilidad y tienen que poder documentarlo. Sí. Y bueno, eso nos llega básicamente al final del programa del día de hoy. Vamos a estar cubriendo estos temas otra vez. Entonces, si tienen preguntas, asegúrense que las hacen en el canal de YouTube. Este video también va a estar publicado en nuestro canal de YouTube en las próximas horas. Y con ellos mismos nos pueden hacer preguntas adicionales que podemos cubrir en el futuro. Y si tienen alguna pregunta, en nuestra página web pueden hacer una sesión de descubrimiento gratuita de 15 minutos y la utilizamos para responder algunas preguntas específicas o empezar un camino para planificar y cuáles pasos tienen que seguir llevando para poder cumplir con con sus metas. Entonces ahí, como tenemos en la pantalla, en Facebook y YouTube, el botón que dice arriba a la derecha, comenzar, pueden apretarlo y ahí mismo hacer una cita gratuita. Así es. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Pues
ahora nos despedimos. El viernes vamos a estar con el amigo Vicente Pasarielo, nos va a estar acompañando. Vicente, pues es un estratega de vida, de negocios, comunicador, conferencista, especialista en la transformación del ser humano y trabaja con Tony Robbins. Así que va a estarnos hablando de cosas espectaculares. Además, él tiene un próximo webinar el próximo 8 de julio que dice empodera tu sistema de creencias con el dinero y muchas otras cosas más. Así que vamos a estar hablando de eso. Nos va a acompañar Vicente Pasarielo el viernes, así que los esperamos a todos. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Gracias a ti. Que tengan un feliz día y gracias por acompañarnos hoy y nos vemos el viernes. Que estén muy bien. Bye. Bye.